Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. El mes pasado tuvimos una serie de mensajes relacionados con el rol diseñado por Dios en la Santa Palabra para nosotros los hombres como maridos y como padres. Este mes nos detendremos a considerar algunas de las lecciones principales del libro de Job, probablemente el libro más antiguo de la Biblia. Nadie sabe quién lo escribió ni nadie sabe cuándo fue escrito. Job fue un personaje histórico, no es una figura mitológica, es real, no es ficción, fue probablemente contemporáneo de Abraham. Lo menciona el profeta Ezequiel como uno de los tres personajes importantes del Antiguo Testamento junto a Noé y a Daniel, y puede leerlo allí en el capítulo 14, los versos 14 y 20 de la profecía de Ezequiel. También es mencionado en el Nuevo Testamento en la carta de Santiago, en el capítulo 5, el verso 11, en la cual Santiago resalta la paciencia y la perseverancia de Job. En esta serie aplicaremos a nuestras experiencias familiares 4 de los tópicos principales del libro de Job: la realidad del sufrimiento humano, la realidad de los ataques de Satanás, la realidad de la bondad de Dios y, finalmente, la realidad de la restauración de una vida. La historia comienza describiéndonos a Job. Dice el capítulo 1, el verso 1, que Job vivía en un país llamado Uz, del que se cree que se hallaba, parece en la región de Canaán. Nos dice que era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y que no hacía ningún mal a nadie. El versículo 2 agrega que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y el versículo 3 describe su riqueza como un hombre muy próspero, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Nos cuenta asimismo el versículo 4 algo acerca de las prácticas de sus hijos, que todos los días se turnaban para hacer banquetes rotativamente en cada una de sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a danzar, a comer y a beber. Y el versículo 5 describe la experiencia religiosa del patriarca Job. Una vez terminadas las fiestas de sus hijos, los mandaba a purificarse. Se levantaba él muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos podrían haber ofendido al Señor. Esto lo hacía Job todos los días. Hasta aquí este relato bíblico. En estos primeros 5 versículos del capítulo 1 nos cuenta la historia de un hombre que tenía éxito en la vida. Usted que me está escuchando está pensando, qué hombre tan afortunado fue él. A mí me hubiera gustado haber sido Job, usted piensa. ¿Cómo le gustaría ser a usted cuando le gustaría ser Job? ¿Ser como el hombre recto que era él, que amaba y honraba a Dios y que no hacía ningún mal a nadie? ¿O le habría gustado tener muchos hijos y muchas hijas? Pero no es así. Probablemente lo que a usted le hubiera gustado es haber tenido todas las posesiones y los bienes que tuvo Job. Y usted piensa, como dice la mayoría de la gente, qué hombre tan afortunado fue él. Pero fíjese bien lo que le sucede después, empezando en el versículo 13. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia.
Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo: Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Y aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa. Y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. ¿Qué me dijo usted anteriormente? ¿Que le habría gustado haber sido Job? ¿Y qué me dice ahora? ¿Qué me dice ahora? Job no se había aún recuperado de la primera mala noticia cuando viene otra y otra y otra, 4 noticias de mal a peor. Perdió sus bueyes, sus asnas, luego perdió a sus ovejas y a los que las cuidaban, luego a todos los camellos y finalmente a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Y si usted hubiera tenido esa clase, o si usted ha tenido esa clase de calamidad, ¿habría hecho lo mismo? ¿Habría hecho lo mismo que hizo Job? Y así lo relata el versículo 20. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Parecía, amados amigos, parecía que terminaba aquí la historia trágica de los sufrimientos de Job. Dice un antiguo canto cristiano: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Así le sucedió a Job con sus bienes. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos y perdió a sus hijas y finalmente perdió su salud. Satanás le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. ¿Cómo reaccionó Job a esta nueva tragedia? Bueno, dice la Biblia, en capítulo 12, el verso 9, que su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía si insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así Job no pecó de palabra. Amigos, lo más notable de la vida de Job evidentemente fue su integridad moral y espiritual. Él reverenciaba a Dios y todos lo conocían por esto y sabían esto. La versión Reina Valera contemporánea dice que era un hombre recto. La versión 1960 dice que era perfecto, pero la versión nueva, versión internacional y la Biblia de las Américas y la nueva traducción viviente la traducen que era intachable. Intachable. Y la versión Dios habla hoy dice que era sin tacha. Cuando usted ha leído esto, tal vez ha pensado que Job no era un pecador, que era un hombre sin pecado, pero no es así. No es lo mismo decir intachable que decir sin pecado. Usted es un pecador y yo soy un pecador, pero usted y yo somos intachables cuando hemos aprendido a manejar nuestros pecados de la manera que Dios nos enseña en su santa palabra. Evidentemente Job sabía cómo manejar sus pecados. Y por eso era intachable. Su pecado no afectaba la vida suya, ni afectaba la vida de los demás.
Mejor es decir que Job era una persona íntegra, una persona bien equilibrada, y la razón por qué Job tenía un carácter y una personalidad bien equilibrada estribaba en su relación con Dios. Job fue un hombre que honró y amó a Dios. Él no se había materializado. Él no miró a la vida como un medio para sacar provecho de los demás. Job también reconoció el lugar que le correspondía a Dios dentro de la propia vida suya y vio la mano de Dios en todo lo que hacía y en todo lo que le sucedía. Eso es importante porque eso lo hizo a él un hombre íntegro y lo puede hacer también a usted un hombre completo, total y cabal. Pero todo eso no lo libró de la tragedia. Hay personas muy espirituales que han pasado por experiencias terribles de sufrimiento. El desastre viene sobre justos y pecadores. Lo que el libro de Job nos enseña es cómo la persona que ha depositado su fe en Dios reacciona en medio de las calamidades. ¿Se recuerdan ustedes cuál fue la primera mala noticia? Que perdió la mitad de sus posesiones, y se recuerdan lo que sucedió después. Aún no se había recuperado de la primera terrible noticia cuando vino un mensajero a contarle otro desastre, otra pérdida notable. Las 3/4 partes de sus posesiones se habían perdido en un abrir y cerrar de ojos. Y viene un tercer mensajero a contarle que se robaron sus camellos y mataron a los que los cuidaban. Ya quedó sin nada, todas sus bendiciones, sus bienes materiales se esfumaron, y finalmente la pérdida de todos sus hijos e hijas, a quienes él amaba, por quienes oraba y a favor de quienes ofrecía sacrificios. Imagínese usted que en un momento perdiera su trabajo, que perdiera todo su dinero, el dinero que tiene en su cuenta bancaria o en sus ahorros, que perdiera toda otra fuente de ingresos y sus hijos y sus hijas hubieran muertos. ¿Cómo reaccionaría usted? Ya sabemos cómo reaccionó Job. En el capítulo 1, versos 20 y 21, entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya, qué clase de hombre de fe fue Job. En los primeros 3 desastres, solamente un siervo sobrevivió en cada tragedia, aquel que vino a darle la mala noticia. En la 4ª tragedia, ninguno de sus 7 hijos y 3 hijas sobrevivieron, solo el siervo que vino a contarle lo sucedido. Algo escalofriante. Pero hay gente que ha sufrido tragedias semejantes. ¿Es el sufrimiento solo un juego? ¿Es la cuestión del bien y del mal nada más que un invento para aterrorizar a la gente? De ninguna manera. En las situaciones dolorosas de la vida, como en esta historia, no hay espectadores. No es un asunto de mala suerte o de buena suerte. Es la triste realidad de la existencia humana. Usted está totalmente despojado de recursos si ha depositado su confianza en los bienes de esta vida, sean riquezas, sean posesiones, sean sus hijos o su buena salud. Y a propósito de buena salud, eso era lo único que le quedaba a Job. Y también en un instante la perdió cuando Satanás le azotó con esa dolorosa enfermedad de la piel que no le permitía ni caminar ni dormir. Job ha perdido todos sus recursos y lo único que le queda es una teja con la cual se restriega su piel. Ya no tiene animales, no tiene siervos, no tiene hijos. Lo único que le queda son su propia vida, sus amigos y su esposa. Y aquí recibe otra bomba, las palabras de su propia mujer. Capítulo 2, versos 9 y 10, su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Parece que ella le está diciendo: no sigas haciéndote el inocente, no seas ingenuo, no seas bobo, maldice a Dios para que Dios te castigue y te quite la vida. Tal vez algunos de ustedes, cuando las cosas no le han salido bien, deciden darle la espalda a Dios, retiran su alianza a Él
y se apartan de la iglesia, y se apartan de su relación, dejan de leer la Biblia, deja de orar. Esa es la forma como tristemente pensaba la esposa de Job. Tal vez ella se hallaba abrumada por sus propios sufrimientos. No es fácil aceptar la pérdida de los bienes materiales. Más doloroso es sufrir la pérdida de los hijos. Ella estaba sufriendo tanto como Job, excepto por la sarna que tenía él. Pero Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, Job no pecó ni de palabra, dice la santa palabra de Dios. ¿Qué piensa usted de la respuesta de Job a las palabras de su mujer? ¿Debe usted cuidarse también aún de la gente en quien usted confía para estar seguro de que las palabras de ellos estén de acuerdo con la enseñanza de la Biblia? Claro que sí. Job no era un teólogo, pero sí fue un hombre de una fe muy práctica. Sin tener culpa, él perdió sus posesiones, sus hijos y su propia salud. Más adelante se nos cuenta que aún sus propios amigos estaban convencidos que Job se había acarreado a sí mismo todo ese sufrimiento por causa de su propia maldad. Para Job, la prueba más grande no era su dolor o la pérdida que había sufrido. Su dolor mayor era que él no comprendía por qué Dios permitía que él sufriera. Él no comprendía por qué Dios permitía ese sufrimiento. Bueno, hacemos una pausa y recuérdense que como todos los lunes en la mañana profundizaremos más sobre este tema en el grupo de apoyo familiar a las 10:30 aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva. La Librería Vida Nueva te invita este sábado a las 12 del mediodía a la conferencia de familia en el 2909 North Central Avenue con los participantes Transformando Mujeres, Payasita, Chistita, Arrín González y en la palabra Juan Carlos Palomino. Invita a alguien y trae a toda tu familia. Te esperamos totalmente gratis. Usted está en la sintonía de Radio Visión. La frecuencia que te bendice. La radio a otro nivel. Gracias por tu sintonía. Radio Visión. La frecuencia que te bendice. El sufrimiento puede ser a veces, aunque no siempre, el castigo por el pecado. Y de la misma manera, la prosperidad no es siempre una recompensa por hacer lo bueno. Las personas que aman a Dios no están exentas de los problemas. Aunque no podamos comprender totalmente el dolor que experimentamos, el sufrimiento puede ayudarnos a redescubrir a Dios. La Biblia presta mucha atención a la realidad del sufrimiento. En la Biblia no se considera el sufrimiento como una ilusión o como un asunto de la mente, como enseñan algunas religiones, como enseñan algunas sectas. No, la Biblia no trata superficialmente el asunto del sufrimiento. Como usted está viendo, el libro de Job nos presenta esa realidad. Pero no solamente, también lo puede ver en los libros de Jeremías y de Habacuc, que tienen mucho que decir acerca del asunto del sufrimiento. Y una tercera parte de los salmos hablan acerca de la realidad del sufrimiento. El Nuevo Testamento también tiene muchas enseñanzas significativas acerca del sufrimiento. Cuando venimos al Nuevo Testamento no encontramos allí a las personas que sufren diciendo ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso Dios se preocupa de mí o se habrá olvidado de su misericordia? No se presenta así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en medio del sufrimiento, hay gozo, hay confianza y hay esperanza. Y precisamente eso es lo que queremos mencionar al estar aplicando esta realidad
a nuestra vida como familia, como esposo, y también a usted, amiga, hermana, también como esposa, como madre. Tal vez usted ha sufrido, ha pasado por experiencias muy tristes y muy dolorosas. Bueno, le diré que de aquí, de esta lección, sacamos cuatro verdades teológicas, 4 verdades bíblicas muy importantes que usted tiene que recordar, y las enumero cada una de ellas por si está escribiéndolas. En primer lugar, la meta de Satanás es destruir el gozo que usted tiene en Dios. Quiere hacerle a usted la vida imposible y usa toda clase de armas espirituales al placer de él para destruirle a usted el gozo que tiene en el Señor. Se recuerda por lo que ora el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es que Dios magnifica el valor que Él tiene en la vida suya y en la vida de su pueblo. Dios tiene un gran valor en la vida suya y Dios exalta y magnifica ese valor que tiene Él en la vida suya. En tercer lugar, recuerde muy bien, y eso lo veremos en el próximo estudio cuando hablemos acerca del rol de Satanás, recuerde muy bien que Dios concede a Satanás un poder limitado para causar dolor. Y en cuarto lugar, la cuarta verdad es que la obra de Satanás últimamente es en realidad la obra de Dios en la vida del creyente para purificarle, para ayudarle a crecer, para desarrollar su vida como cristiano. Así que hacemos una pausa antes de aplicar personalmente la lección del día de hoy. Tres aplicaciones personales. En primer lugar, cuando usted sufra, únase a Job en afirmar de todo corazón la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recuerda lo que dice el salmista en el Salmo 115, el verso 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. En otras palabras, Él es el soberano, Él es el único, es el Rey. La soberanía de Dios es absoluta sobre la vida suya, la vida mía y la vida de este universo. Daniel también lo reconoce cuando le testifica al rey Nabucodonosor en el capítulo 4 y dice el verso 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Así que en medio de su sufrimiento, recuerde muy bien, acepte, reconozca y exalte la soberanía absoluta de Dios. En segundo lugar, en medio de sus sufrimientos, cuando usted está pasando por calamidades, cuando está pasando por problemas muy dolorosos, cuando ha perdido a sus seres queridos, cuando ha perdido a su trabajo, cuando ha sido abandonado por alguien a quien usted ama, recuerde dejar que sus lágrimas corran libremente cuando le azote la calamidad. Dice el capítulo 1, el verso 20 aquí: Entonces Job se levantó y se rajó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Versículo 20. La realidad del sufrimiento y del dolor. En realidad, cuando usted
Cuando usted sufre y derrama lágrimas, eso no es señal de incredulidad. Job sintió profundamente lo que sufría. Y eso, cuando usted llora, cuando usted sufre, cuando usted siente el dolor de lo que le está pasando, en realidad usted está actuando, aún como el mismo Señor Jesús lo hizo cuando vio el dolor que tenían las hermanas de Lázaro y las amistades. Y dice la palabra de Dios que Jesús lloró. En tercer lugar, confíe en la bondad de Dios y permita que Él sea su tesoro más preciado y el gozo de su vida. Confíe en la bondad de Dios y permita que Dios sea el tesoro más preciado y el gozo más grande de su vida. Lo dice el Salmo 63, el verso 3. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Repita ahora, si está en medio del dolor y del sufrimiento, repita, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Y en cuarto y último lugar, acepte humildemente la invitación de nuestro Salvador Jesús. Acepte humildemente la invitación de nuestro Salvador Jesús. El Señor dijo, vengan a mí todos ustedes, los agotados, los trabajados, los cargados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, le proteja, y que en medio de sus sufrimientos el Señor le dé a usted aliento y le dé un nuevo empujón, nuevos bríos para seguir adelante. Si desea obtener una grabación de este mensaje, llame a la Librería Cristiana Vida Nueva al número 773-481-2554. 773-481-2554, a donde se le informará tanto de nuestros programas de ministración en la ciudad de Chicago. Y si desea visitar nuestros ministerios en los suburbios de la ciudad, llame al número 630-608-2170. 630-608-2170. El Señor le bendiga y le guarda. AM WAIT Crystal Lake, Chicago, y la 1470 AM WCFJ Chicago Heights. Un buen historial de impuestos es un paso muy importante hacia la ciudadanía.